Actividad integradora 2. Sistema de iluminación automático. El equipo está conformado por David Norman, Luis Alberto Pineda y Astrabel Cárdenas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Mediante el uso de optoacopladores, tiristores, una fotorresistencia y un sistema de control con op-amps, lograr el encendido y apagado automático de una bombilla de 100 volts AC. Ahora, ¿cuál fue el diagrama esquemático que implementamos en esta práctica? Nosotros lo podemos resumir en 4 bloques principales. El primero es un divisor de tensión usando una resistencia de un valor fijo de 20K con el fotorresistor, lo cual pasa al segundo bloque, el cual es un comparador de nivel, el cual está referenciado con una fuente de voltaje de 5 volts y un arreglo de divisor de tensión. Por consiguiente, tenemos la etapa del MOC 3011 y por último la etapa del tiristor, la etapa de alta potencia, que es el que se va a encargar del control del encendido y apagado de la bombilla de 120 volts. Vamos a revisar la justificación teórica de la actividad. Entonces, primeramente determinamos que en presencia de luz la fotorresistencia entregaba 14 kiloohms, mientras que sin luz entregaba 150 kiloohms. Entonces, determinamos que el voltaje que recibía la terminal positiva, en este caso sería de 2.05 volts en caso de que hubiera luz. En caso de que fuera de noche o en ausencia de luz, pues con ese divisor de tensión se tendrían 4.4 volts. Entonces con esto determinamos que el voltaje de referencia se debería designar en 3.3 volts. Y esto pues mediante este divisor de tensión que tenemos aquí, donde tenemos esos 5 volts que se están dividiendo entre una resistencia de 10K y una de 20K. Entonces como la salida la tenemos a la de 20K, pues aquí tenemos esos 3.3 volts. Posteriormente, de la hoja de datos del MOC EL3011, verificamos los valores críticos. En este caso, el voltaje F del diodo es de 1.15 volts. La corriente IF que transita por ese diodo tiene un valor máximo de 60 mA. Y la IF que nosotros proponemos es de 17 mA. Esto porque para el cálculo de la R1, como sabemos que es el voltaje en este punto menos el voltaje en este punto, es VO menos VF entre la corriente que pasa por ahí. Entonces esa corriente es la que proponemos de 17 milis. La salida VO en este punto nosotros la ajustamos para que fuera de 5 volts y pues el VF, como habíamos dicho de hoja de datos, es 1.15, por lo que si hacemos el cálculo de R, nos da que con esa corriente de 17 mA es aproximadamente una resistencia de 220 ohms, que es un valor comercial pues que nos conviene bastante. Entonces ya si nos pasamos ahora a esta parte de acá en la etapa de potencia, primeramente sabemos que de hojas de datos la IH máxima es de 1 ampere, es decir, la corriente máxima que puede pasar por aquí es de 1 ampere. Y además sabemos que el BTM1 es de 2.5 volts, que es lo que nos va a quitar el triac cuando esté funcionando. Y sabemos que además la corriente que pasa por aquí, esta I1, es la misma que esta IH y a su vez es la misma que esta IGT2, que es la corriente de activación de este triac que tenemos aquí. En este caso nosotros utilizamos el triac L40IE3. Entonces de la hoja de datos de este triac determinamos que la IGT máxima era de 3 mA, es decir, la corriente máxima de disparo. El BTM correspondiente a este triac, que nosotros denotamos como BTM2, es de 1.6 y el BGT2 de este triac es de 2 volts. Entonces, sabiendo que la IGT2 máxima es de 3 mA o la corriente de disparo máxima es de 3 mA, nosotros proponemos una de 2 mA. Entonces, si hacemos el cálculo, pues tenemos aquí que la resistencia 2 sería la diferencia de potencial, que serían haciendo esta malla, serían los 120 que pasan por aquí. Aquí pues tenemos que como al principio no está cerrado, el foco no participa, entonces aquí tenemos los 120. Entonces después tenemos la caída de tensión
de esta parte, que es el BTM1 y el BGT2, y pues tenemos que dividir entre la corriente de disparo, que es la IGT2. Entonces, si hacemos ese cálculo, nos queda que 120 menos los 2.5 del BTM menos el BGT2, que vale 2 volts, y eso entre la corriente propuesta de 2 mA. Entonces ya con eso nos queda que la resistencia 2 debe ser de aproximadamente 57.7 kΩ. Está el sistema ya implementado con las baterías. Entonces vamos a verificar el funcionamiento. Por aquí tenemos la fotorresistencia. Entonces ahorita está incidiendo luz natural. Si yo le pongo el pulgar, debe de encender el foco. Y si le quito el dedo, pues debe de apagarse. Oye, Dentro de esta segunda actividad integradora, creo que el aprendizaje más relevante fue el utilizar circuitos integrados para etapa de potencia, como lo fue el TRIAC, y además circuitos que nos permiten atender cuestiones de seguridad, como el aislamiento, en este caso usando el MOC 3011. En cuanto a mis aportaciones, está el diseño teórico y la implementación física. En general me gustó bastante esta actividad integradora, fue bastante interesante. Y nuevamente me gustó mucho la aplicación con fotorresistencias. Algo que no me gustó tanto fue que fue un poco tedioso al principio ajustar la terminal de la batería, pero se resolvió relativamente rápido. Y en general pues me gustó todo y no le cambiaría nada. Mi principal aprendizaje en esta práctica fue el uso de circuitos integrados de seguridad, como es el caso del MOC, que divide los circuitos de alta potencia, que en este caso era la bombilla, con el circuito de control, que era en este caso el OPAMP, al igual que el cómo usar un tiristor para el respectivo control de la bombilla. Lo que más me gustó de esta actividad integradora fue el ver el funcionamiento de nuestro sistema, debido a que se me hizo muy interesante y tiene una muy buena aplicación. Mi principal aportación en dicha actividad fue tanto en el diseño del circuito como la implementación. Lo que no me gustó tanto fue las complicaciones que nos llevó al implementarlo con una batería, y en general no le cambiará nada a la práctica debido a que la encuentro muy completa. Mi principal aprendizaje en esta práctica fue la implementación de los TRIACs como componentes de una etapa de potencia, y también la parte del MOC para aislar de manera segura el sistema de control. Lo que más me gustó fue precisamente poder implementar, aterrizar todos estos conocimientos de clase de electrónica de potencia, y mi principal aportación fue, pues de manera conjunta estuvimos determinando los valores de resistencia para los divisores de tensión, y con los valores de las hojas de datos de fabricante de corriente de mantenimiento y de activación para poder determinar la resistencia del output del MOC. No le cambiaría nada a la práctica.